vacíe entonces la embajada argentina en Venezuela y que se traslade a los 6 dirigentes opositores que están allí en la embajada. Así que esto también, ante el vencimiento de estas horas, hay que ver cuando venza este plazo qué es lo que va a suceder. Se están analizando las posibilidades entonces de poder concretar un nuevo asilo diplomático en alguno de los países de la región, pero para hablar entonces en profundidad de todo esto y poder hacer un análisis, Fernando, vamos a estar invitando hoy a alguien que nos va a hablar en profundidad sobre todo este tema. Estamos en comunicación con Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Internacional. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la evaluación que está haciendo Transparencia Electoral sobre lo que ocurrió en este acto electoral de Venezuela? Bueno, hubo un fraude masivo, un fraude grosero. No fue un fraude quirúrgico como ya había hecho el gobierno de Nicolás Maduro en otras ocasiones, por ejemplo en el año 2017, donde se habían respetado mucho más las formas, incluso para hacer un fraude. En este caso simplemente se anunciaron resultados que no tenían ningún respaldo, ¿no? Por su parte, el comando de campaña de Edmundo González ya ha recopilado cerca del 80% de las actas de escrutinio. Recordemos que el sistema de votación es automatizado. En Venezuela se desplegaron 30.000 mesas el domingo y el 80% de las actas emitidas por esas mesas ya están no solo en poder del comando Edmundo González, sino están digitalizadas y a disposición de cualquier persona que quiera revisarlas en una página web. De manera que en este momento ya se cumplen más de 48 horas del plazo en el que el Consejo Nacional Electoral debía emitir los resultados, o sea, publicarlos desagregados por mesa, por municipio y por estado. No lo han hecho y esto solo respalda que ha sido un fraude, que no tienen ningún dato que mostrar y por eso proclamaron a Maduro de manera tan apresurada el mismo lunes, a menos de 24 horas del cierre de mesa. El Centro Carter hoy hizo una declaración muy importante, la única organización de observación electoral técnica especializada que estaba acreditada en Venezuela, y aseguró que no fueron democráticas las elecciones y no se adhirieron, digamos, a los principios básicos de integridad electoral. Ahora, sobre ese punto quería consultarte, en los días previos a la elección hubo mucho ruido acerca de la negativa del gobierno de Maduro a que ingresen veedores internacionales, expresidentes. En la Argentina estuvo el caso del propio expresidente Alberto Fernández, que 2 o 3 días antes se le comunicó que no podía viajar. ¿Qué ocurrió con eso? Y sobre todo, ¿qué ocurrió el día de la elección y en las horas posteriores con la posibilidad de que organizaciones independientes o dirigentes independientes puedan fiscalizar o supervisar el proceso de escrutinio? Mira, a nivel internacional solo hubo 2 organizaciones que enviaron una misión y que son organizaciones técnicas, profesionales y apartidistas, ¿no? El Centro Carter y la ONU envió un panel de expertos, de 4 expertos, que también iban a publicar un informe confidencial. No sé de la suerte de los 4 expertos de la ONU, sé que el Centro Carter salió ayer del país de manera muy apresurada, imagino que por alguna presión ante el informe que iban a publicar, y luego el gobierno de Maduro invitó a cientos de acompañantes internacionales afines a la ideología del gobierno y que fueran más que todo a apoyar. Ellos lo llamaron observadores internacionales, pero realmente lo que eran es invitados extranjeros que van a intentar legitimar una elección fraudulenta. Y aprovecho que estoy hablando con un medio argentino para decir que, por ejemplo, el diputado Hugo Yasky fue una de esas personas que viajó para legitimar este fraude. Hay delegados de la CTA, por ejemplo, también que han viajado. Transparencia Electoral está por publicar un listado de una parte de esos invitados que fueron a intentar legitimar un fraude electoral. Jesús, mencionabas respecto de otros procesos electorales que también fueron conflictivos o fraudulentos, y hubo alguna suerte de quiebre interno en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales. En esta oportunidad, ¿podría llegar a suceder eso? ¿Esa es la única esperanza como para que pierda apoyo y fuerza a Maduro? ¿Eso podría llegar a suceder ahora en estos días o no? Bueno, es lo que se está intentando, ¿no? Yo creo que nunca había habido en Venezuela un fraude tan grosero,
Como decía al principio, había habido algunos fraudes menores, pequeños, quirúrgicos, pero en una elección presidencial un fraude de este calibre nunca se vio. La idea es que con la presión interna y con la presión internacional, de alguna manera se quiebre esa cohesión de la élite gobernante y algunas facciones internas prefieran negociar antes de quedar aún más aisladas, ¿no?, de las que ya han estado durante estos últimos 6 años. ¿Y qué se conoce por estas horas? ¿Qué estaría pasando ya teniendo presente que mañana va a estar venciendo este plazo que se dio entonces para poder desalojar la Embajada Argentina en Venezuela? ¿Qué se conoce por estas horas que está sucediendo en ese sentido? No, muy preocupante. Hay 6 personas asiladas en la embajada argentina, 6 venezolanos, uno de ellos de ascendencia argentina, por cierto, Pedro Ruchurtu, y están ahora en peligro porque ahora hay que garantizar que estas 6 personas pasen a protección de otra embajada. Bueno, ya vimos el asedio, los cortes de electricidad, las fuerzas policiales enfrente de la embajada amenazando, intimidando. Bueno, una situación crítica a nivel diplomático, obviamente, entre Venezuela y Argentina, y esperemos, bueno, que estos 6 asilados garanticen o se les garantice la protección, porque si caen en manos del régimen van a engrosar ese listado larguísimo de presos políticos que están en el helicoide. Y Jesús, lo anecdótico acá en este proceso electoral, ¿no? A diferencia de los anteriores que también tuvieron fraude, no tan grosero como este, pero que fueron fraudulentos también. Lo más anecdótico acá es esta participación ahora que está haciendo, digamos, la comunidad internacional, o que la comunidad interna, el venezolano en sí mismo, el ciudadano, es el que está hoy firme en las calles y no dando un paso atrás. Sí, el ciudadano está firme en la calle. El tema es que el tiempo juega a favor del gobierno. O sea, ya ha habido expresiones, manifestaciones a lo largo de estos 25 años de chavismo-madurismo. Recuerda las violentas represiones a las manifestaciones en 2014, que dejaron decenas de asesinatos, y las de 2017, que también dejaron incluso cientos de asesinatos de muchos estudiantes, muchos jóvenes. Entonces el gobierno sabe que tiene el poder de la represión, que tiene el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y que eventualmente, si logran sortear la presión internacional, a nivel interno van a poder reprimir suficiente como para que las personas ya se dispersen, se desmoralicen y bueno, y ganen un ciclo más de 6 años hasta el 2030. Ahora, Jesús, ¿qué ocurre con lo que vos mismo definís como un fraude grosero y evidente? ¿Qué antecedentes hay en este sentido? Y sobre todo, ¿qué se puede esperar de la comunidad internacional si todo sigue como está el día de hoy? Digamos, si el gobierno venezolano sostiene su posición y desde luego la oposición sigue sin reconocer el triunfo. Mira, experiencias anteriores de fraudes de este calibre en Venezuela no, en la Venezuela reciente no había. En el 2017 hubo un fraude en unas elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente, pero la oposición no participó. Sin embargo, la empresa que dotaba la tecnología fue la que denunció que se habían abultado los resultados en al menos 1 millón de votos. Ese es el antecedente más grande, más grosero, pero en aquel caso se abultaron los resultados. En este caso se anunciaron resultados que no tenían ningún respaldo, o sea, fue algo muy, muy grosero, incluso infantil, ¿no? Y con respecto a qué puede pasar con la presión internacional, el gobierno venezolano ha sabido aguantar la presión internacional. Recuerden que en el 2018 se desconocieron los resultados de esas elecciones y más de 50 países reconocieron a un gobierno interino de Juan Guaidó. Eso duró alrededor de 2 años hasta que bueno, el gobierno con la presión pudo resistir y Juan Guaidó terminó saliendo del país y las personas que integraron su gobierno, muchas están presas. En ese periodo también el gobierno sobrevivió a las sanciones, sobrevivió a ciertas restricciones financieras, económicas, sobre todo en el ámbito petrolero y energético. Entonces el gobierno de Maduro ya tiene experiencia en sobrevivir el aislamiento, las sanciones, los embargos, de manera que es difícil imaginar que se pueda imponer una presión tal que por sí sola los haga entregar el poder.
De acuerdo, Jesús, muchísimas gracias por este contacto. Gracias por la invitación. Allí Jesús Delgado Valeri, director de la organización Transparencia Electoral, contando blanco sobre negro lo que ocurre en Venezuela y lo que una organización técnica, como decía recién Jesús, ve en este acto electoral. Digamos, el fraude es evidente y grosero. Grosero, evidente, bueno, ya descartaron que puedan verificarse entonces estos resultados como válidos democráticamente, precisamente por esto, por no haberse podido constatar entonces que cumplan con esos parámetros internacionales básicos, mínimos. Lo cierto es que podrá esto llegar entonces a un proceso de transición donde puedan coexistir entonces en este traspaso del mando Corina Machado y Nicolás Maduro, o terminarán una exiliación obligatoria. Ese es un punto, la verdad que es fundamental para poder resolverlo, que se resuelva en paz la situación, pero viene escalando el nivel de violencia, así que es preocupante todo esto, Fernando. Y sobre todo con el antecedente de lo ocurrido con Juan Guaidó, como